Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 3, conformado por mi compañero Jorge Alberto Rodríguez Vázquez y Juliana Lizeth Banda Perales, su servidora. Nosotros elegimos la técnica de entrevistas que pertenece a la familia Expert Opinion y la tecnología que elegimos fue la de acelerómetro. Como introducción, tenemos que los acelerómetros son dispositivos electromecánicos que detectan las fuerzas de aceleración, esta de dos tipos, ya sea estática o dinámica. Estas fuerzas estáticas incluyen lo que es la gravedad y las dinámicas pueden incluir vibraciones y movimiento, como las que vienen en la de los celulares, que indican el momento en el que se hizo una vibración o en el momento que el teléfono se movió. Generalmente los acelerómetros contienen placas internas, algunos de estos son fijos, mientras que otros están unidos a resortes minúsculos que se mueven internamente conforme a las fuerzas de la aceleración, y estas actúan en el sensor. Como estas placas se mueven en relación de uno a otro, la capacitancia entre ellos va cambiando. Algunos antecedentes son que el acelerómetro inicia en el año 1880. Esto se inició porque hubo un descubrimiento en el cristal piezoeléctrico, y este efecto fue descubierto por Pierre Curie y Jacques Curie en 1880, como ya se mencionó anteriormente. Eso es publicado en una demostración experimental que conectaba la tensión mecánica y superficial de carga en un cristal, pero a través del trabajo de Hans Meyer, que fue quien hizo el primero construir un acelerómetro comercial que fue llamado calibrador de tensión. Esto fue en 1938. En poco tiempo, las ventajas tecnológicas de este componente o tecnología se pusieron en manifiesto, y ya para el 1940 la producción a gran escala de los acelerómetros empezó. Actualmente los acelerómetros se aplican en la instrumentación, ya sea de los campos de ingeniería, salud, medicina, aeronáutica y muchas industrias diferentes en las que se está viendo cómo funciona y los procesos de este tipo de tecnología. ¿Cuáles son los beneficios que esta tecnología trae? Pues es que se puede utilizar para medir la velocidad y el desplazamiento de determinadas formas de onda y de frecuencia. También se emplea para detectar defectos en máquinas rotativas y alternativas, como son los celulares. Es usado para determinar la posición de un cuerpo, y para esto es posible calcular los desplazamientos que éste tuvo. Los acelerómetros son fabricados para medir la aceleración en una o dos hasta tres dimensiones. Se puede hacer tan pequeño que su influencia sea despreciable sobre un dispositivo vibrador. Esto quiere decir que no se ve, y el intervalo que hace entre la frecuencia es de 2 Hz hasta 10. Bueno, la problemática que existe hoy en día en los acelerómetros son las personas que están fabricando los ordenadores portátiles, que son los celulares, ya que continuamente buscan formas para hacer productos más seguros, y para esto están implementando este tipo de tecnología. Los elementos dispuestos a dañarse son los dispositivos de almacenamiento masivo, como los discos duros, y el delicado mecanismo que lee y escribe la información a los discos, que es un movimiento repentino, puede provocar fácilmente un problema, destruyéndose igualmente la información. Este es un problema que está dentro del acelerómetro. También nos dice que un acelerómetro puede detectar el ataque del daño potencial que se haga en el dispositivo.
contrarrestar los choques y evitar que se dañe el disco. Bueno, pues pasamos a la metodología del análisis, que más que nada que vamos a ver procesos, características, ventajas, desventajas de lo que es la entrevista. Bueno, primero hay que saber qué es la entrevista. Dice que es una técnica de obtención de información mediante un diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado entre una o más personas entrevistadoras y una o más entrevistadas. Esto nos quiere decir que no es obligatoriamente que nada más sea una persona la que esté entrevistando o a la que se le está entrevistando, sino que puede ser grupo de personas de, del lado del entrevistado y de de las personas que lo vamos a entrevistar. Como ya se mencionó anteriormente, pertenece a la familia de Expert Opinion. Esta familia son métodos que incluyen la predicción o la comprensión del desarrollo tecnológico a través de intensas consultas con expertos en la materia. Las características de la entrevista son las siguientes. La entrevista es una reunión prefijada y determinada de antemano, aunque su desarrollo pueda parecer espontáneo y natural. La entrevista tiene un objetivo. Este punto es muy importante porque cuando vas a hacer una entrevista siempre hay que fijarte ese objetivo para poder lograrlo, que debe ser conocido al menos por el entrevistador y que será tenido en cuenta antes y durante su desarrollo. Por lo tanto, es un proceso de interacción con un fin determinado. El fin determinado ya depende de cada quien porque es ese momento donde se va a plantear el objetivo y depende de ese objetivo va a ser el tema que vas a dar o que vas a analizar. Otra de las características dice, el éxito de la entrevista dependerá en gran parte de la definición de los objetivos y de la habilidad para controlar su evolución. Otra característica es, la entrevista no solo se centra en objetivos, sino también incluye experiencias, sentimientos y emociones. En toda entrevista cabe considerar tres elementos clave: el entrevistador, el entrevistado y la relación entre ambos. Para esto hay que tener una buena relación, nunca hacer señas que se puedan malinterpretar, etc. En una entrevista se hacen preguntas y se dan respuestas y el entrevistador debe mostrar su interés y confidencialidad en la información recogida y rebasarse sus juicios y emociones. Más características nos dice que el tema debe estar muy bien delimitado para evitar dispersiones, pero teniendo siempre presente la situación y mostrando una posición flexible. Debe ofrecerse una retroalimentación inmediata. El entrevistador debe traducir lo que ve y lo que oye, y no lo que dice el entrevistado en generalidades. Es perfectible por sus características dinámicas y carácter personal, se puede ir mejorando. Esto es en la medida que el entrevistador va observando el proceso. La última característica es que es una técnica que exige del entrevistador habilidades de comunicación y dirección. Para esto ya hay que saber cómo vamos a actuar, prepararnos antes de la entrevista. Tipos de entrevista. Existen estructuradas, no estructuradas y mixtas. Las estructuradas son las que consisten en realizar preguntas estudiadas y bien definidas, cuyas respuestas pueden ser respuestas abiertas o respuestas cerradas. Las abiertas, el entrevistado responde libremente a las preguntas realizadas por el entrevistador. Esto quiere decir que nosotros vamos a llevar una pregunta y el entrevistador te va a responder, pero de manera
que se va a plasmar en ese tema, se va a enfocar mucho en ese tema y él te va a decir las cosas que él quiera. Claro, ya cabe mencionar que tiene que ser referente a la pregunta que le hicimos. Respuestas cerradas. El entrevistado elige entre una serie predefinida de respuestas. Ahí es como las preguntas de opción múltiple y ya tú se las vas a dar a conocer y él te va a dar tu respuesta. No estructuradas, donde tanto las preguntas como las respuestas son libres. La mixta, hacemos preguntas de los dos tipos. Ventajas e inconvenientes. Costo de preparación. Esta es una ventaja tanto para la tipo de entrevista estructurada y no estructurada. Flexibilidad en preguntas. Inconveniente para la estructurada y es una ventaja para la no estructurada. Flexibilidad en áreas de información a explorar. Inconveniente la estructurada y es una ventaja para la no estructurada porque puede hablar libremente. Sesgo personal del entrevistador. Ventaja estructurada y para la no estructurada va a depender mucho del entrevistador. Preparación del entrevistador. Una ventaja estructurada, inconveniente no estructurada. Evaluación objetiva de preguntas y respuestas. Ventaja estructurada, inconveniente no estructurada. Comodidad de los entrevistados. Esto, tanto como la estructurada como la no estructurada, dependen mucho del entrevistador. Otra, duración. Ventaja para la estructurada y inconveniente para la no estructurada. El rendimiento de la entrevista, lo que es la información y lo que viene siendo también el tiempo. La ventaja es para la estructurada y depende del entrevistador para la no estructurada. Las siguientes dos, que es administración y evaluación y uniformidad entre entrevistados, es ventaja para la estructurada y depende mucho del entrevistador para la no estructurada. ¿Qué herramientas se utilizan en este tipo de entrevistas o en la entrevista? Se utiliza plantillas o formatos, encuestas, cuestionarios, sondeos y evaluaciones. Esto más que nada es, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa y vamos a hacer una entrevista, entonces en ese caso nos darían plantillas o formatos o las encuestas, y el cuestionario pues ya lo puede hacer otra persona o por ejemplo nosotros si entrevistar a alguien. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener en cuenta en una entrevista? En primer lugar, tener presente qué información se necesita. No vamos a llegar a una entrevista sin saber acerca del tema de las preguntas. Número 2. Formulación de las preguntas adecuadas. Número 3. Facilitar un lenguaje verbal y no verbal, siempre y cuando haya un límite y hasta donde queramos hablar, o sea, no expresarnos tanto porque a veces puede ser incómodo para el entrevistado. 4. Resumir el contenido y el significado de la respuesta. Después de que hayamos entrevistado, entonces hay que analizarlo, lo que es el tema y las preguntas. 5. A la hora de realizar nuestras entrevistas debemos partir las preguntas más sencillas y menos irritantes, porque si empezamos con unas que ya son de larga, o sea que te van a responder mucho, pues se le va a hacer aburrido al entrevistado. ¿Cuál es el proceso que se sigue? Bueno, en primer lugar, antes de la entrevista, hay que identificar el interlocutor o los interlocutores a los que vamos a entrevistar. Contactos previos a la entrevista. Ahora que elegimos ya los interlocutores, ahora sí vamos a hacer un contacto
con ellos para ver si nos pueden recibir. Preparación de las preguntas. Para esto hay que establecer una estrategia para abordar los problemas, familiarizarse con el tema de la entrevista. Para esto hay que investigar posteriormente. Preparar un conjunto adecuado de cuestiones. Esto quiere decir que vamos ya a ir haciendo las preguntas. En el paso número 2, en la entrevista, presentarse primeramente al candidato, crear un clima distendido y fiable para que no se sienta tanta tensión, ser amable y procurar un grado aceptable de la empatía con la persona a entrevistar. Nunca hay que estar con nuestra cara de enojados o haciendo alguna seña. Comenzar con preguntas generales durante un tiempo breve y explicar el motivo de la entrevista. No vas a llegar nada más así sin decir nada. Primero te tienes que presentar y decir ese motivo por el cual vas a realizar esa entrevista. El paso número 3 es el desarrollo. Ya en la entrevista debe tener un lapso prefijado, distribuyendo el tiempo en un 20 para el entrevistado y un 80 para el entrevistado. Obviamente el entrevistado tiene que hablar más que tú. Mostrar interés en todo momento, cuidando la comunicación gestual, nunca hacer caras. Se deben evitar los monólogos, realizar preguntas abiertas y utilizar las palabras apropiadas. Ya para el cierre, que es el paso número 4, hay que ser amable al despedirse, observar los aspectos que pueden ser reveladores en la despedida y dar a conocer su agradecimiento. Ahora vamos a ver lo que son resultados y discusión del caso de estudio aplicando la técnica de entrevista. La entrevista realizada fue hecha al Dr. Hiram Galeana Sapien, profesor investigador del Laboratorio de Tecnología de la Información en el CIMBESTAP, Tamaulipas. Las preguntas realizadas en dicha entrevista fueron: número 1. ¿Qué es un acelerómetro? A lo que el profesor investigador contestó: los acelerómetros son dispositivos electromecánicos que detectan las fuerzas de aceleración, ya sea estática o dinámica. Un ejemplo sería la detección de una persona cuando se mueve en una distribución de un radio de 300 metros. Número 2. ¿Cuánto tiempo lleva investigando este tipo de tecnología? La respuesta fue: un año, y en este tiempo hemos estado investigando cómo hacer algunas mejoras, sobre todo que no cometan errores. Número 3. ¿Le parece interesante esa tecnología? ¿Por qué? La respuesta fue: sí, porque se encuentran muchos usos, y más para nosotros que siempre nos encontramos investigando. La pregunta número 4. ¿Cómo y cuándo surgió esa tecnología? Esta pregunta no te la podría responder, porque sinceramente no la sé, ya que antes de lanzar una nueva tecnología, primero se investiga y se analiza para dar los beneficios y errores que traerá. Número 5. ¿Cómo funciona el acelerómetro? La respuesta fue: se utilizan diferentes aplicaciones para diferir movimiento. Se encuentra el patrón de la señal cuando una persona se mueve y un sistema de sentados manda información con la señal de manera continua, esto es, de 3 a 4 minutos, para posteriormente analizar la información que el usuario realice. Para detectar el movimiento, este componente utiliza técnicas, métodos y algoritmos. Número 6. ¿Cuáles son algunos de los problemas de esta tecnología? Más que nada, el problema sería no detectar cuando se mueve la persona o, por lo contrario, detectar que se mueve cuando en realidad está en reposo. Número 7. ¿Qué es lo que mide este componente o tecnología? Mide la señal, detectando el cambio de contexto o el movimiento. Número 8. ¿Qué es lo que se obtiene de un acelerómetro? La señal de algún movimiento. Número 9. ¿En qué tipo de dispositivos se puede implementar el acelerómetro? En los teléfonos inteligentes con Android, por supuesto. Número 10. ¿Cuántos tipos de acelerómetros existen y cuáles son? Existen varios que no son muy populares, ya que son desarrollados diferentemente. Número 11. ¿Cuál es el alcance de este tipo de tecnología? Creo que hacer un
un derrumbe con las demás tecnologías porque este tipo de componentes cambian las cosas para bien y abren oportunidades. Número 12. En su criterio personal, ¿cree que tenga futuro esta tecnología? Sí, en un futuro en todos los teléfonos se implementará, con un propósito específico, y además abre una nueva área de investigación para aplicaciones de sensado. Número 13. Si pudiera mejorar cualquier parte del desarrollo de esta tecnología, sin límite de tiempo ni presupuesto, ¿qué haría? Considero que ya tiene todo. Número 14. ¿Tienen previsto seguir investigando mejoras? Claro que sí. Una de las mejoras, como ya lo mencioné anteriormente, sería quitarle esos errores de que no haya una falla en cuanto si detectó un movimiento o si manda la señal y esta es real. Ahora tenemos las evidencias de dicha entrevista. En las imágenes de la parte superior se puede ver el desarrollo de la entrevista y en las imágenes de la parte inferior la conclusión y despedida de la misma. Los resultados y la discusión que se obtuvo de este caso de estudio fueron que al realizar esta entrevista permitió obtener información clara y concisa en cuanto a la tecnología estudiada, la cual es el acelerómetro en dispositivos móviles. Conforme a esta entrevista, los indicadores que se pueden prever de acuerdo a los pronósticos obtenidos son: esta tecnología tiene futuro en los dispositivos móviles, además que tendría muchas utilidades en este medio. En algunas de las preguntas de la entrevista se llevaron a cabo preguntas acerca de la opinión del entrevistado. Esto para saber en base a su conocimiento qué cree que podría pasar al futuro con esta tecnología estudiada. Como conclusión tenemos análisis de los conocimientos y los puntos de opinión del investigador en la área de tecnología de la información. Son algunos de los beneficios que se obtienen en este caso de estudio. Durante la elaboración de este, el único inconveniente surgido fue fijar una fecha para realizar la entrevista, ya que al tener una fecha ya establecida con el entrevistado, este tuvo un contratiempo que impidió llevar a cabo la entrevista, pues después se fijó otro día y hora para realizar la entrevista, y se llevó a cabo como se esperaba. Al implementar este tipo de técnicas, la cual fue la entrevista, se obtuvo lo esperado. Para darle seguimiento a este caso de estudio sería necesario realizar la misma entrevista a más expertos, para así poder realizar un porcentaje de las respuestas. Al concluir el caso de estudio se aprendió cómo elaborar la técnica en un marco real, en el que se pueden obtener resultados reales y no solo leyendo trabajos ya realizados. A continuación tenemos las referencias, obtenidas durante el caso de estudios y la investigación. Muchas gracias, esto ha sido todo por nuestra parte.